Haddonfield, 1963. Una tranquila noche de Halloween que cambiaría la historia del cine de terror para siempre. De las cenizas de la inocencia surgió una sombra imponente, un mal puro sin rostro ni rastro de humanidad. Acompáñanos a explorar la realidad detrás del mito. La noche en que el terror finalmente se materializó. Haddonfield respiraba con la calma engañosa de los pueblos que creen haber visto lo peor y haberlo enterrado bajo hojas secas y risas de disfraces. Pero aquella noche el viento trajo un susurro distinto. Un frío que no venía del otoño, sino de algo que había estado esperando, acechando en los pasillos de una casa común donde la normalidad era solo una máscara que se resquebrajaba con cada latido del reloj. Y mientras los adultos repartían caramelos y los niños corrían entre sombras prestadas, el silencio de la calle Lori se volvía pesado, denso, casi tangible, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de romperse para siempre. Michael no era un niño cuando cruzó el umbral de la violencia, era ya un vacío, un eco sin respuesta, un silencio que la familia intentó ignorar hasta que dejó de ser ignorado, hasta que la paciencia se convirtió en complicidad y la complicidad en negación. Y cuando el cuchillo descendió, no hubo gritos, solo el peso de un acto que no buscaba venganza ni pasión, sino la simple confirmación de que algo dentro de él había muerto mucho antes de que sus manos tocaran el acero, mucho antes de que sus ojos dejaran de reflejar el mundo para solo observarlo desde una distancia que ningún psiquiatra podía medir. Los registros de la época hablan de un menor bajo observación, de una mente que los doctores no lograron clasificar, de un diagnóstico que se desvanecía en la jerga clínica porque el mal no se ajusta a las categorías humanas. Y mientras la policía sellaba las cintas amarillas y los vecinos murmuraban entre cortinas entreabiertas, la verdadera historia ya comenzaba a tejerse en los pasillos de Smith Grove, donde el silencio de Michael se convirtió en un laboratorio para mentes que creían poder contener lo incontentable, donde las paredes de hormigón y las luces fluorescentes intentaban domesticar una presencia que no respondía a estímulos, a palabras, a amenazas, a súplicas. Porque no había nada que domesticar, solo algo que existía en un estado puro, sin intención declarada, sin deseo reconocido, sin necesidad de justificación, y esa ausencia de motivo era precisamente lo que helaba la sangre de los que se atrevían a mirarlo, directamente a los ojos. Los expedientes se acumulaban, las sesiones se repetían, los terapeutas hablaban de trauma infantil, de disociación, de una desconexión empática que la ciencia aún no entendía. Pero Michael no respondía a las palabras, solo observaba. Y en esa observación había algo que trascendía la patología, algo que rozaba lo metafísico, como si no estuviera atrapado en la realidad, sino flotando en una capa paralela donde el tiempo no avanza, donde la culpa no existe, donde el miedo es el único lenguaje que el mundo comprende. Y mientras los años pasaban y su nombre se convertía en un archivo polvoriento, la cultura popular comenzaba a girar en torno a la idea de un asesino sin rostro, de una sombra que camina entre las casas suburbanas. Y aunque muchos creen que nació en un guión, en una película filmada con poco presupuesto y mucha intuición, la verdad es que el cine no inventó a Michael, solo le dio un nombre a lo que ya existía en el imaginario colectivo, en los relatos de pueblos donde los niños desaparecen sin dejar rastro, en las historias de familias que una noche cierran la puerta y nunca la vuelven a abrir desde dentro, en la ansiedad silenciosa de una sociedad que construye muros de cristal y luego se sorprende cuando algo los atraviesa sin hacer ruido. Carpenter y Deborah Hill no crearon un monstruo, canalizaron una ansiedad, la misma que recorre las calles de Haddonfield cada octubre. La misma que hace que los adultos revisen 2 veces las cerraduras y los niños pregunten si hay algo detrás de la cortina. Porque el terror real no necesita garras ni colmillos. Solo necesita la certeza de que la normalidad es frágil, de que la inocencia se quiebra en un instante, de que el mal no llega con estruendo, sino con pasos lentos y respiración contenida. Y esa certeza es la que transforma un hecho aislado en un mito en una leyenda,
Una leyenda en una herencia que se transmite sin necesidad de palabras, solo con miradas, con silencios, con la forma en que el cuerpo reacciona cuando la luz parpadea o cuando el viento mueve una rama sin razón aparente. Los archivos de Smith Grove revelan intentos desesperados, tratamientos experimentales, sesiones de electroshock que solo lograron endurecer su mirada, drogas que debían calmar y solo adormecían sin apagar el vacío. Y los médicos que lo atendieron dejaron testimonios contradictorios. Algunos hablaban de un caso único, otros de un error diagnóstico, pero todos coincidían en un detalle perturbador. Nunca mostró remordimiento, nunca lloró, nunca preguntó por qué estaba allí. Solo esperaba, y en esa espera había una paciencia que no pertenece a la mente humana. Una paciencia que sugiere conocimiento, no de planes, sino de ciclos, de ritmos, de verdades que la ciencia aún no ha nombrado, pero que el instinto reconoce de inmediato. Cuando finalmente escapó, no fue un acto de rebeldía ni de locura desbordada, fue un regreso, una vuelta al lugar donde todo comenzó, como si el ciclo debiera cerrarse, como si la noche de 1960 y 1903 no hubiera terminado, solo se hubiera pausado, congelado en un instante que el tiempo no podía digerir, y Haddonfield no estaba preparada para entender que lo que regresaba no era un hombre, era la materialización de un miedo ancestral, la forma en que el inconsciente colectivo representa lo inexplicable, y cada máscara blanca que apareció en las calles, cada susurro entre los árboles, cada puerta que se abrió sola en la oscuridad, era un eco de aquella primera noche, de aquel niño que dejó de ser niño y se convirtió en un símbolo, en un espejo donde la sociedad proyecta sus culpas, sus fracasos, su incapacidad para aceptar que a veces el mal no tiene razón, solo tiene presencia, y que la presencia es suficiente para alterar el equilibrio de todo lo que creíamos seguro. Los historiadores del cine hablan de influencias, de referencias, de homenajes, pero los que caminan por esas calles en octubre saben que hay algo más, una vibración en el aire, una tensión que no se explica con teorías ni con análisis. Porque el terror real no se estudia, se siente, se hereda, se transmite de generación en generación a través de historias que se cuentan con la voz baja y los ojos fijos en la nada. Y Michael Myers no es solo un personaje, es un recordatorio de que la oscuridad no necesita ser invocada. Ya vive entre nosotros, esperando el momento justo para volver a caminar, para recordar que la suburbanización no eliminó el miedo, solo lo disfrazó de césped cortado y coches aparcados en diagonal, de ventanas con luces cálidas y puertas con buzones brillantes, de la ilusión de control que se desmorona con un solo paso fuera de lugar. Los informes policiales de la década de los 70 hablan de un prisionero que no encaja en ninguna celda, de un hombre que no come, no duerme, no habla, solo observa, y los guardias que lo vigilaron durante años juran que en ciertas noches, cuando la luna se oculta y el viento deja de soplar, se puede escuchar un paso lento en el pasillo, un roce de tela contra el suelo, una respiración que no parece humana pero que, sin embargo, está ahí, recordando que el mito no nace de la ficción, nace de la realidad cuando ésta decide mostrar su rostro más crudo, más desnudo, más insoportable, y que la única forma de sobrevivir a esa verdad es aceptarla, nombrarla, integrarla en la memoria colectiva como una advertencia, no como una fantasía, como un testimonio de que el mal no es una excepción, es una posibilidad, y que las posibilidades, cuando se ignoran, se vuelven inevitables. Haddonfield sobrevivió, pero no intacta. Cada familia que perdió a un ser querido aquella noche cargó con un silencio que nunca se rompió. Cada vecino que cerró sus persianas para no ver aprendió que la indiferencia también es un tipo de violencia. Y el pueblo, con el tiempo, se convirtió en un lugar donde el pasado no se olvida, se archiva, se estudia, se teme, porque la verdad no desaparece con los años, solo se vuelve más densa, más pesada, más real y más difícil de ocultar detrás de sonrisas forzadas y decoraciones de temporada que intentan tapar heridas que nunca cerraron.
Y cuando el cine tomó ese dolor y lo convirtió en imágenes, en música, en ritmo, no lo traicionó, lo preservó. Porque a veces la única forma de honrar el horror es nombrarlo, es darle forma, es permitir que otros lo miren sin apartar la vista. Y así nació la leyenda, no como un invento, sino como un testimonio. Como la huella que deja un fenómeno que la ciencia no puede medir, pero que el alma reconoce de inmediato. Como la frecuencia que hace vibrar el pecho cuando la pantalla se oscurece y el sonido se apaga, y solo queda el eco de algo que ya conocíamos, que ya habíamos sentido, que ya habíamos visto en los ojos de alguien que dejó de mirar el mundo y empezó a mirarlo a través. Los archivos médicos, las cintas de seguridad, los diarios de los terapeutas, todo converge en un punto donde la realidad y el mito se funden, donde el hombre y la sombra son la misma cosa, donde la pregunta ya no es ¿quién fue Michael Myers?, sino ¿qué representa? Y la respuesta, aunque dolorosa, es clara. Representa lo que negamos, lo que enterramos, lo que creemos que no puede tocarnos, pero que siempre ha estado ahí, esperando la noche adecuada, el viento, correcto, la casa vacía, para volver a caminar, para demostrar que la inocencia no es un estado permanente, es un privilegio temporal, y que el terror no necesita ser creado, solo necesita ser revelado. Y esa revelación no ocurre en un laboratorio, ni en un tribunal, ni en un manicomio. Ocurre en la mente de quien observa, en la piel que se eriza, en el pulso que se acelera, en la certeza de que algo está ahí, y que ha estado ahí desde antes de que naciéramos, y que seguirá ahí después de que nos vayamos, porque el mal no es un evento, es un estado. Y los estados no terminan, solo cambian de forma, solo cambian de nombre, solo cambian de máscara, pero la esencia permanece, intacta, paciente, silenciosa, esperando que el mundo vuelva a bajar la guardia para recordarle, una vez más, que la historia no se escribe con finales, se escribe con ecos, y que cada eco es un regreso, cada regreso es una confirmación, cada confirmación es un origen que nunca termina de suceder. Y así, la historia continúa, no en el cine, no en los libros, no en los archivos, sino en la memoria colectiva, en el susurro de los árboles, en el crujir de las ramas, en la sombra que se alarga cuando la luz se apaga, porque el origen real de Michael Myers no es un lugar, no es una fecha, no es un diagnóstico. Es la noche en que aprendimos que el mal no viene de fuera, viene de dentro, y que a veces, solo a veces, sale a caminar, no para destruir, sino para existir, no para vengarse, sino para recordarnos que la humanidad es un equilibrio frágil, que la cordura es un acuerdo temporal, y que el terror, cuando finalmente se materializa, no llega como un intruso, llega como un espejo, y en ese espejo no hay monstruos, solo verdades que preferimos no nombrar, solo silencios que preferimos no romper, solo noches que preferimos no recordar, pero que, sin embargo, siguen respirando, siguen caminando, siguen esperando, porque el mito no nace de la nada, nace de lo que ya está ahí, silencioso, paciente, inevitable. Y mientras octubre avanza y las hojas caen y las calabazas se pudren en los porches, Haddonfield sigue respirando, sigue observando, sigue recordando, porque el terror no terminó en 1963, solo aprendió a esperar. Y en esa espera hay una lección que el cine no inventó, solo reflejó, que el mal no necesita motivos para existir, solo necesita silencio para crecer, y que la verdadera historia no está en los archivos, está en la piel que se eriza, en el corazón que late más rápido, en la mirada que se fija en la oscuridad, y sabe, sin dudarlo, que algo está observando de vuelta, que algo siempre ha estado observando, y que la máscara blanca no oculta un rostro, oculta un reflejo, y cada vez que alguien la mira, ve su propio miedo, su propia vulnerabilidad, su propia certeza de que la inocencia es un lujo frágil, y que una noche, en un pueblo cualquiera, en una casa cualquiera, el terror dejó de ser una idea y se volvió realidad, caminando con pasos lentos,
respirando con calma, esperando que el mundo vuelva a bajar la guardia para demostrar, una vez más, que el origen no es un punto de partida, es un círculo, y que en ese círculo no hay salida, solo regreso, solo eco, solo presencia, y que la única forma de sobrevivir es mirar de frente, nombrar lo innombrable, aceptar lo inaceptable, y entender, finalmente, que el terror no se materializó aquella noche, solo se hizo visible, y que la visibilidad, una vez alcanzada, nunca se pierde, solo se transforma, solo se transmite, solo se vuelve parte de nosotros, porque la sombra no pertenece a Michael, pertenece a todos los que cierran los ojos y fingen que no existe. Hasta que el paso lento en el pasillo, el roce de tela contra el suelo, la respiración que no parece humana pero que, sin embargo, está ahí. Les recuerda que el origen real no está en una casa, ni en una fecha, ni en una película. Está en la elección de seguir mirando, de seguir escuchando, de seguir respirando en la oscuridad, sabiendo que algo camina, sabiendo que algo espera, sabiendo que el terror no es un final, es un comienzo que nunca termina de repetirse.